país buscan proteger las vidas humanas como su bien más preciado. Su carácter obligatorio exige de una estricta disciplina para la protección de la seguridad colectiva. Disciplina, orden, control, esas han sido probablemente las tres palabras que hemos escuchado más durante los llamados públicos de la dirección del país. Pero, ¿y si a pesar de toda esta información, yo decido hacer lo que de acuerdo a mi criterio es mejor para mí? O lo que yo creo que es mejor para mi familia. O sea, incumplo lo que se está estableciendo para este momento porque creo que eso no es lo correcto. O porque me parece que tantas medidas pudieran ser exageradas. O a mí no me va a tocar. O con mi conducta en todo caso me afectaría yo, no a usted, no a nadie más. ¿Es legal todo lo que se está haciendo? Se están limitando derechos. ¿Qué dice la Fiscalía General de la República sobre estos temas? Acompáñenos. Buenas noches. Vamos a comenzar con la Constitución de la República porque, sí, claro, tiene pautas importantes para entender lo que está ocurriendo y el sustento legal. Lo primero es que al Estado le corresponde hacer lo que ahora mismo está haciendo, las medidas que está tomando. ¿Por qué? Miren, vamos a los fines del Estado, aquello que le corresponde hacer al Estado en nuestro país. Por poner dos ejemplos, en el artículo 13, el inciso 6, el de preservar la seguridad nacional. Eso es un fin claro del Estado. Garantizar la igualdad efectiva en el disfrute y ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los deberes. Y ahí me detengo. Cumplimiento de los deberes. ¿Qué deberes? Seguimos en la Constitución que nosotros como ciudadanos, el Estado tiene fines claros, pero nosotros como ciudadanos tenemos deberes importantes. Mire, ahora se están adoptando medidas y nosotros tenemos el deber constitucional de guardar el respeto a las autoridades y a sus agentes. Respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios. Acabo de poner ejemplos de yo entiendo que, bueno, si me perjudico yo, pero es que dentro de mis deberes está el de respetar los derechos de los otros. Cumplir requerimientos para la protección de la salud y la higiene ambiental. No sigo solo. El vicefiscal general de la República, Marcos Antonio Caraballo de la Rosa, me acompaña. Bienvenido, vicefiscal, a nuestro programa. Comento algunos de los deberes, pero sé que usted puede decir mucho más. Gracias, Humberto. Muy buenas noches para ti y para toda la de la audiencia. Efectivamente, me parece muy importante y atinado hablar de este tema, empezar precisamente por las regulaciones que nuestra ley de leyes, la Constitución de la República, regula, recoge, establece y que son pautas, como tú dijiste, para garantizar el desarrollo armónico de la sociedad. Evidentemente hay un grupo de deberes que todos estamos obligados a cumplir y que es insoslayable en un momento como este que le prestemos toda la atención. Tú empezabas por precisamente el debido respeto a las autoridades, a todas las autoridades. Estamos hablando de autoridades judiciales, de autoridades policiales, de autoridades administrativas y en este caso precisamente de la autoridad que tiene la facultad para determinar en una situación como la actual cuáles son aquellas enfermedades que clasifican como epidemias, como pandemias y cuáles son las medidas y regulaciones que hay que cumplir para evitar los efectos negativos y letales que se pueden producir. Autoridades del Ministerio de Salud Pública. Efectivamente, autoridades del Ministerio de Salud Pública. Nosotros queríamos partir, yo creo que este artículo constitucional guarda estrecha relación con el artículo 1 de nuestra norma. O sea, la Constitución establece que Cuba es un Estado socialista de derecho. Y evidentemente todo lo que estamos haciendo, todas las medidas que se adopten, todas las medidas que han sido adoptadas por la dirección del Estado, el gobierno y por el Ministerio de Salud Pública como autoridad facultada, están en ese marco precisamente de legalidad. O sea, no podemos pensar que las medidas que están siendo adoptadas limitan o vulneran derechos sin un fundamento legal. Pero es importante conocer evidentemente el artículo 41 de la Constitución de la República, respeta, reconoce los derechos que tienen los ciudadanos e incluso hay otros artículos que establecen las garantías al cumplimiento de esos derechos. Pero también la propia Constitución de la República, más adelante vamos a hablar de ello, establece en el artículo 45 unos límites
a esos derechos, al ejercicio de esos derechos. Evidentemente todos tenemos la posibilidad, los derechos que nos garantiza la Constitución de poder ejercitarlos, pero también tenemos que tener la responsabilidad y la obligación de responder y atenernos a esos límites y ejercitar esos derechos en esos límites que después vamos a abordarlos. Aquí los tenemos ya. Los límites están, en primer lugar, en los derechos de los demás. Seguridad colectiva, bienestar general, respeto al orden público. Esto está pintado la situación actual, vicefiscal. Como tú has dicho, Humberto, son límites que establece la Constitución y que se avienen perfectamente a la situación que estamos viviendo en estos momentos con la prevención y el enfrentamiento a esta epidemia, a esta pandemia, por el nivel que ha alcanzado ya incluso de desarrollo en varios países del mundo. El respeto del derecho a los demás es básico. O sea, es un límite que no es solo una limitación o un límite a los derechos en Cuba, es un límite a los derechos reconocidos universalmente. Es básico respetar el derecho de los otros, respetar el derecho del vecino, respetar el derecho del otro ciudadano y de la colectividad, con independencia a que nosotros, como dijimos al principio, tenemos reconocido un grupo de derechos que tenemos toda la posibilidad de ejercer en circunstancias normales. Ahora, usted está hablando de, una y otra vez está mencionando, vicefiscal, autoridades. Y ahora uno escucha muchísima información a través de los medios de comunicación en sentido general, pero las autoridades del país están adoptando medidas, en las provincias adoptan medidas, también los municipios. Yo quisiera ir hasta la Ley de Salud Pública, vamos a compartir algunos de los artículos, porque lo primero sería, ¿quién es la autoridad que tiene la facultad para determinar que algunos de estos derechos míos que están establecidos en la Constitución van a ser limitados? Bueno, aquí está la respuesta. Miren, Ley 41, les invito a buscar la página de la Gaceta Oficial de la República, Ley 41, Ley de Salud Pública en Cuba, por cierto que es una de las leyes que en el cronograma legislativo, tendremos en el futuro, pero hoy la vigente es esta, del año 83. Artículo 20, artículo 58, ¿qué nos dice estos preceptos, vicefiscal? Bueno, habíamos hablado inicialmente de la autoridad facultada en estos casos, que es el Ministerio de Salud Pública, a partir precisamente de lo regulado en la Ley 41 de 1983 y su reglamento. Esta ley taxativamente expresa la facultad que tiene el Ministerio de Salud Pública como organismo de la Administración Central del Estado, integrante de esa estructura del Estado, para definir todas aquellas enfermedades de transmisión, todas aquellas enfermedades que pueden incluso sean transmisibles o no afectar la salud de las personas, pero define también con mucha precisión las facultades que tiene este Ministerio de Salud Pública para elaborar, preparar, proponer, organizar los planes y los programas para prevenir y enfrentar esas enfermedades que pueden ser transmisibles y pueden afectar seriamente la salud de las personas. O sea, intento traducir de lo que usted me ha dicho, que cuando escuchamos al presidente de la República, cuando escuchamos al Consejo de Ministros, cuando escuchamos a un ministro estableciendo una medida que a uno le puede parecer fuerte, detrás de esta medida está el criterio científico de la autoridad del Ministerio de Salud Pública, quien está sugiriendo, aportando elementos científicos que permiten llegar a la conclusión de esto es lo que hay que hacer, aun cuando pueda parecer fuerte en un momento como este. Evidentemente, este es un proceso que no es para nada un proceso arbitrario, unilateral, está sustentado en principios, en fundamentos que tienen también un rigor científico, pero que sobre todo tienen una legitimidad legal a partir del ordenamiento jurídico nacional y también sustentado e inspirado en las regulaciones internacionales, en las regulaciones de los organismos internacionales, incluso de la Organización Mundial de la Salud. Hay dos aspectos de la ley y el reglamento que nosotros queremos hacer énfasis, Humberto. Uno tiene que ver precisamente con este tema, o sea, lo primero es que es el Ministerio de Salud Pública quien tiene la facultad de no solo proponer, porque propone, organiza y después que se aprueba, ejecuta todas las medidas que sean aprobadas para garantizar, minimizar, combatir, erradicar, prevenir estas enfermedades, sino que también, a partir de lo que se establece en la propia ley y en el propio reglamento de la ley, hay una obligación que tenemos todos
Una vez que esta autoridad facultada, legitimada para hacerlo, determina cuáles son las medidas que se pueden aplicar, la obligación que tiene toda la sociedad, estamos hablando de los órganos, los organismos del Estado, las entidades económicas, las entidades sociales y toda la población en sentido general, de cumplir y aportar al cumplimiento de esas medidas y esas disposiciones. Aquí tenemos 3 artículos del decreto 139, que es el reglamento de la ley que estábamos comentando del año 83. Aquí lo primero que resalta es que son medidas de obligatorio cumplimiento. Obligatorio cumplimiento. Y además que es obligatorio cumplimiento para todos. Autoridades sanitarias, órganos, organismos estatales, dependencias, empresas, cooperativas, organizaciones de masas y sociales. Por eso insistimos, primero, ¿quién es la autoridad a la que se está refiriendo una y otra vez? Bueno, el Ministerio de Salud Pública, que hace estas propuestas, que en muchos casos todo esto está determinado antes del momento, o sea, no son medidas que se están adoptando sobre la base de una improvisación, sino de posibilidades que se prevén ante determinadas situaciones y que, en segundo lugar, tienen un carácter obligatorio. No obstante, cuando anunciábamos, vicefiscal, el programa, miren las preguntas que hacían, vamos a verlas en redes sociales. Varias personas nos escribían a hacemoscuba@icrt.cu. Ya dejamos claro, autoridad, Ministerio de Salud Pública, medidas, carácter obligatorio. Sin embargo, aquí tenemos estas preguntas. ¿Qué pudiera ocurrir si no acato las medidas que se adoptan? Si entiendo que con mi conducta individual no hago daño a nadie, yo tengo la plena convicción de que si yo me siento mal y me aíslo dentro de mi casa, no tengo por qué ir al hospital, porque quizás digo, el hospital me queda lejos, a lo mejor me llevan a otro pueblo, me llevan a La Habana, yo me quiero quedar tranquilo, yo me sé cuidar. En definitiva, no me subsumo en estas medidas que acabamos de decir tienen carácter obligatorio. Vicefiscal. Humberto, yo creo que lo primero que tenemos que entender es que hay un deber cívico. Y ahí la Constitución lo deja claro, lo reflejábamos al inicio, artículo 90, es el deber cívico, el compromiso, la responsabilidad de cada ciudadano, de toda la familia, de la comunidad, de la ciudadanía, con la percepción real de ese riesgo, cumplir con todas esas medidas. Pero además es una obligación. O sea, no tenemos ninguna duda que el incumplimiento de esas medidas, al constituir una obligación, puede generar entonces responsabilidad. La responsabilidad puede ser en el ámbito administrativo, puede ser en el ámbito penal y consecuencias jurídicas. Por tanto, como decíamos, a partir de lo que establece la propia ley de la salud pública y el reglamento, y como es una obligación de todos, de los órganos y organismos de la Administración Central del Estado, de todas las entidades, lo primero que tenemos es cumplir todo lo que nos corresponde. O sea, no hace falta llegar necesariamente, porque a veces atribuimos solo la responsabilidad a los órganos que le corresponde funcionalmente o investigar el delito o ejercer la acción penal. Pero estamos hablando de la responsabilidad que tiene cada entidad, cada organismo, de hacer cumplir lo que está establecido al constituir una obligación. Yo hasta ahora, si intentara resumir el programa hasta este minuto, buscaría la idea de, en la Constitución está claro que el Estado tiene responsabilidades en sus fines en este momento, lo está haciendo. En segundo lugar, como individuos, como ciudadanos, tenemos deberes claros en este sentido. Pero existe una ley de salud pública que establece que en este tipo de situaciones la autoridad que va a proponer, establecer, organizar un grupo de medidas es el Ministerio de Salud Pública y que por supuesto la dirección del país asumirá estas conductas y las orientará como estamos viendo y está ocurriendo. Ahora, que todo esto tiene un carácter obligatorio para todos en el país, para órganos, organismos, individuos, ciudadanos, pero llegamos al punto en el que no quiero hacerlo, entiendo que no, y usted está diciendo que siendo un deber, siendo entonces obligatoria la medida, existen consecuencias claras si las personas no asumen la conducta de cumplir con lo que se está planteando. La pregunta que se impone es, ¿qué ocurre entonces? Usted dice tratamiento administrativo. ¿Qué es tratamiento administrativo? Y penal. Existe un delito en Cuba que tipifica muy bien una conducta ahora, en este momento. Vamos a hablar primero de las conductas que pudieran ser menos graves, cómo tratarlas y después explicar cuáles pudieran ser más graves y cómo proceder con ellas. Bien, bueno, el Estado tiene herramientas. Sí. El Estado, como todo Estado, tiene instrumentos para hacer cumplir las normas, para hacer cumplir las disposiciones cuando voluntariamente las personas no lo hacen, por cualquier motivo. Hay un sistema, un ordenamiento jurídico que prevé
medidas, que prevé consecuencias que pueden ser o que son sancionadoras. Por ejemplo, los sistemas contravencionales establece que ante el incumplimiento o ante la comisión de determinadas conductas que no llegan a tener la gravedad para clasificar como delito, o sea, que no tipifican delito y que constituyen contravenciones, se pueden imponer por las autoridades facultadas, por los organismos impositores, multas para reprimir esa conducta. Y además, esas normas también establecen la obligación de hacer o de dejar de hacer la conducta infractora. O sea, yo creo que el primer razonamiento, lo dijimos ahorita, es la necesidad de convencer, de persuadir, de motivar al cumplimiento de la norma, concientizar a los ciudadanos de la obligación que tienen de cumplir con la norma, pero si eso falla, entonces gradualmente se van aplicando las medidas. Lo primero serían multas, usted está diciendo. Puede ser multa si es una contravención. O sea, si la infracción, si la indisciplina es una contravención y no llega a ser constitutiva de delito, estaríamos hablando de un tratamiento administrativo con multa. Bueno, tendríamos que tal vez poner ejemplos de algunas de las medidas, propongo eso para el final, y entender el incumplimiento de qué medidas pudiera conducir a una multa por una autoridad administrativa, como usted ha dicho, que pudiera ser el Ministerio de Salud Pública. Aquí vimos que dentro de las facultades que tiene, lo vimos en el reglamento, está la de imponer multas, aunque no solo ellos, también otras autoridades pueden hacerlo. Ahora, si la conducta es más grave, ya el tratamiento es penal. Acabamos de ver, quisiera reflejarlo de nuevo, Código Penal, artículo 187, les invito también. Página web, Gaceta Oficial de la República, por cierto, ahí está disponible, recuerdo que desde hace varias semanas con muchísimas prestaciones, y buscar el Código Penal, artículo 187, propagación de epidemias, vicefiscal, el que infrinja medidas o disposiciones dictadas por autoridades sanitarias para prevenir el control de las enfermedades transmisibles, programas de campañas, o sea, parece que está escrito para este momento. Es necesario llegar hasta aquí, tenemos 3 supuestos, 1, 2 y 3, incluso hablamos de maliciosamente aquel que propague o facilite la propagación de una enfermedad. ¿Cómo entender mejor lo que significa propagar epidemias para el Código Penal y si lo podemos hacer ahora, en este momento en Cuba? Bueno, Humberto, evidentemente las normas, todas las normas, y en este caso las normas penales, son supuestos que se escriben, se tipifican por los legisladores, previendo conductas que puedan ocurrir en el futuro. Hay un principio básico que es el principio de legalidad, por tanto, empezaba precisamente por ahí cuando iniciábamos la intervención. Sí. O sea, es una conducta tipificada como delito y que por tanto tiene en sus elementos constitutivos un grupo de elementos que nosotros consideramos indispensables para que realmente la conducta de una persona pueda encuadrarse o pueda tipificarse en esa descripción que ha hecho el legislador. Entonces, estamos hablando de infringir las medidas o disposiciones dictadas por las autoridades sanitarias. Esta es una norma penal en blanco. Por eso decíamos ahorita que la Ley de Salud Pública define esa autoridad precisamente, es el Ministerio de Salud Pública, es la Ley de 41 del 83 y su reglamento la que establecen la base legal para acudir. Es la norma complemento que nos permite comprender en qué consiste, porque por supuesto no lo vamos a encontrar directamente en el precepto penal, la violación de esas medidas o disposiciones que dictan esas autoridades. Es interesantísimo, vicefiscal, el derecho penal. Tal vez en otro momento pudiéramos profundizar desde el punto de vista teórico. A mí me gustaría ahora mismo que pudiera quedar en la mente de las personas entender que yo puedo cometer este delito hoy si yo incumplo las medidas que las autoridades sanitarias están disponiendo para este momento en Cuba. Que si yo lo hago, fíjense, con carácter malicioso, yo puedo tener una sanción que es considerable. Aquí se establecen 2 tipos, poco menos graves, pero también con consecuencias. ¿Qué yo le propongo? Vamos a ver algunas de las medidas y le voy a ir preguntando con ejemplos y ver si usted entiende en el incumplimiento de ellas que pudiera existir una contravención, o sea, una multa, si pudiera existir un tratamiento penal. Recuerden que las medidas son muchas. Aquí he traído varios ejemplos de algunas de esas medidas adoptadas por Cuba. Bueno, las personas que presenten síntomas de infecciones respiratorias deben acudir de inmediato al médico, quien diagnosticará su estado. Eso está dicho desde hace rato, desde hace semanas. Si usted tiene determinados síntomas, usted debe ir al médico, pero no lo hago. Vicefiscal, ¿esto encuadra dentro de lo que acabamos de explicar aquí? Necesariamente tenemos que volver al delito. Sí. O sea, necesariamente tenemos que volver a la formulación del artículo 187 a partir de las respuestas que estás buscando con
con esta medida que ya está dispuesta por la autoridad sanitaria. Está claro que si me siento mal, si tengo síntomas respiratorios, no me puedo quedar en la casa, debo ir al médico. Es una de las medidas que se han establecido y muy importante porque además si no hay manera de hacer un pesquisaje efectivo y de poder diagnosticar y determinar la enfermedad. Este es un delito, por eso te decía que teníamos que volver al 187. Es un delito de los que se clasifican como delito de peligro. O sea, por tanto, no hace falta que se produzca la afectación real al bien jurídico que se protege para que se integre el delito. O sea, el solo hecho, por eso la redacción, la formulación de infringir las medidas dictadas por la autoridad competente, ese solo hecho de no cumplir con la medida, de infringir esa medida, puede constituir o puede tipificar el delito. Por tanto, la respuesta es sí. Si yo conozco que tengo síntomas, me quedo en la casa y además conozco también que he tenido elementos de riesgo, que he tenido contacto con alguna persona que ha tenido la enfermedad o que de cualquier otra manera tengo alguna posibilidad de adquirirla por esos síntomas y no acudo al médico para que se haga el pesquisaje efectivo, pudiera estar incurriendo en esa conducta delictiva al infringir una de las medidas con independencia de que no se produzca el daño concreto y la afectación a la salud. Usted me está queriendo decir con independencia de que la prueba mañana dé positiva o negativa. Correcto. Pero yo sé que pudiera en alguna medida hacerlo y ya el peligro está latente. Por eso usted dice que es de peligro. Por eso es que estamos hablando que es un delito que se clasifica como delito de peligro. O sea, no hace falta que se produzca la afectación real a ese bien jurídico. El peligro, la afectación potencial está y al infringir la medida, solo por eso puede tipificarse la conducta delictiva. Creo que ha sido bien clara la explicación. Fíjense, con la primera medida tal vez la de más impacto. Me siento mal, me quedo en la casa. Sé que existe la posibilidad por cualquiera de las cuestiones que yo conozco, de cómo me moví, con quién me relacioné, por mis características propias, porque tengo determinado padecimiento. Ha quedado claro. Puedo estar infringiendo la norma y tipificar este delito del artículo 187. Otra medida, vicefiscal. Todos los residentes cubanos que regresen al país cumplirán aislamiento por 14 días en centros habilitados. Bueno, bien, llegué al país, estoy un día, 2 días, 3 días, me siento bien, me voy para la casa. No hay manera de encontrarme. Me fui del centro de aislamiento en mi provincia porque me siento bien. ¿Qué estoy haciendo en este momento entonces? Es indudable que el que cometa esa conducta está también incurriendo en la tipificación de este delito de propagación de epidemia. Humberto, cualquiera de las medidas que ya han sido dispuestas por las autoridades sanitarias de manera fundada por la situación que conocemos en la actualidad, que se infrinja, puede dar lugar a la comisión del delito. Puede dar lugar a que se aperture un proceso penal, a que los órganos de investigación de la policía o de la Dirección General de Investigación Criminal asuman la investigación y que, por supuesto, los demás elementos del sistema, la Fiscalía y los tribunales, cumplan sus funciones en la persecución del hecho delictivo. Aquí yo pongo el ejemplo del movimiento. Se han suspendido las transportaciones interprovinciales, ómnibus, trenes, aviones, mediante transportistas privados también. Se acaba de decir en la mesa redonda, no en autos ligeros, pero la pregunta sería, si alguien se mueve en un transporte masivo, ¿está infringiendo también? Bueno, eso por sí solo no infringe la medida. O sea, la medida va dirigida a evitar la transportación masiva, a evitar la aglomeración de personas, a evitar la posibilidad de transmisión que se produce y que se potencia a partir de estas conductas, pero no el solo hecho de moverse, o sea, de transportarse. Evidentemente, si esto se acompaña de otras violaciones, porque el que sabe que tiene síntomas, el que sabe que tiene que estar aislado, tiene que evitar transportarse. Aquí entra lo que decíamos ahorita, es el nivel de responsabilidad también y de conciencia, porque se ha también adoptado y hecho el llamado de evitar los movimientos innecesarios. Pero hay personas que tienen que ir a trabajar, hay personas que continúan produciendo porque la economía no se puede parar, pero lo que se está buscando es que esos movimientos sean los imprescindibles, racionales, los necesarios, que sean racionales además, con todas las otras medidas que también en el ámbito del gobierno y el Estado se han aplicado para lograr estos fines. La cuestión de los extranjeros, aquí pongo el ejemplo. Mi pregunta sería, los extranjeros que están hoy en el territorio nacional, si incumplen algunas de estas medidas, ¿qué pasa con ellos? Bueno, se ha hablado de mantenerse en los hoteles, si salen de los hoteles, se ha dicho hoy, está en redes sociales, extranjeros que hemos visto en la calle, también recordemos, extranjeros residentes en Cuba, estamos hablando de turistas que están en Cuba en esa condición. Bueno, la
la política es la misma para el ciudadano cubano residente en Cuba, para el extranjero que esté en Cuba. Los ciudadanos cubanos y los extranjeros tienen que atenerse al cumplimiento de lo que disponen las leyes. Así está establecido, incluso la propia Constitución nos da la fórmula y establece que en materia de derechos y deberes, los cubanos y los extranjeros residentes en Cuba se equiparan. Por tanto, también los extranjeros están obligados a cumplir con nuestras normas, como estamos obligados los ciudadanos cubanos a cumplir con mucho rigor también las normas cuando visitamos cualquier país del mundo. Son aplicables también estos preceptos y específicamente este delito de propagación de epidemias también a los ciudadanos extranjeros. El tiempo se nos ha acabado y quiero comentar, en estos diálogos que hemos tenido previos al programa en el día de hoy, ayer ustedes me enseñaban algunas de las pautas de conducta que tiene la Fiscalía para responder a este llamado del país. Bueno, responder de forma inmediata, ágil, utilizar vías preventivas, evitar el tratamiento penal, este artículo 187. Aquí también veo la idea de usar racionalmente la prisión provisional, de la que hemos hablado aquí en el programa, utilización de otras, por ejemplo, la reclusión domiciliaria, o sea, que usted se mantenga en la casa. Y mi pregunta sería, ¿podemos entender que ante esta situación la Fiscalía está aumentando la represión? ¿La represión es la respuesta para que las personas hagan lo que se debe hacer en este momento? Bueno, la respuesta no solo es la represión, la respuesta es para que las personas y los ciudadanos cumplan con las medidas a las que vienen obligados. Es un elemento que no podemos descuidar y que tenemos que tener en cuenta para usarlo con racionalidad cuando resulte necesario. Y diríamos que es el último eslabón de la cadena. Es el último eslabón de la cadena, la represión. Porque hay que agotar y tenemos que insistir, la presencia de la Fiscalía incluso hoy en este programa también obedece a que no solo cumplimos funciones de control de investigación y ejercicio de la acción penal que tienen que ver con la represión. También la Fiscalía tiene una misión de control de la legalidad y de exigir que todos los órganos y organismos y los ciudadanos cumplan con lo que está establecido. Por tanto, hay que seguir trabajando en la prevención. Hay que seguir trabajando en la educación, en la cultura jurídica, en la concientización de todos los ciudadanos a cumplir con sus deberes y sus obligaciones. Pero cuando haga falta la represión, con la racionalidad requerida y en el marco de lo que establece la Constitución y nuestras leyes, estaremos haciendo uso de ella para lograr el fin máximo, que es la seguridad colectiva, la protección de la salud pública y la protección de la vida de nuestra gente, que es el bien supremo que defiende nuestra Constitución. No caben dudas. Bueno, de momento nos detenemos. Vamos a regresar la próxima semana y también en otros espacios con estos temas desde la perspectiva jurídica y amplia, porque también de esta forma hacemos Cuba. Aunque por ahora es todo, muy pronto regresaremos.